Buenas, buenas. En este episodio les hablamos de un diputado oficialista no borracho y su video muy viral. Volvemos con la inmunidad de Chávez, yo sé, pero esta vez con sus otros mejores amigos, los magistrados del tribunal. Celso Gamboa y el permiso para extraditarlo a Estados Unidos, aunque obviamente con algunas complicaciones, y el tema más importante del episodio y definitivamente uno de los más importantes en la sociedad, que es la educación. Eso, Welcome to Chepe, un episodio para las personas más humildes y menos clasistas, digo. Él le golpeó la puerta a uno, alguien a mierda. Ay, diputado, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo puede ver a una cámara grabándolo e igual como diputado de la República continuar en ese papelón? Pero bueno, pareciera que a las cámaras le importan poco porque no hace mucho se rajó diciendo esto en la Asamblea Legislativa. A la diputada Obando, que de arroz sabe muy poco. Bueno, tal vez cocinarlo sí, nunca lo he probado, pero bueno. Un comentario que le costó muchas críticas por machismo y comentarios misógenos porque, seamos honestos, eso jamás se le hubiese dicho a un hombre. Pero con qué facilidad nada más le dijo a una mujer que no sabe de algo más allá que cocinar. Porque es lo que un hombre hace. Está fuerte, ¿no? Ya ven por qué es importante pensar antes de hablar. ¿No? Ok, bueno, esos videos probablemente ya los han visto. ¡Silencio! No, porque ¡Silencio! no respondo, se le rompe la cara. Usted fue el No respondo, se le rompe. Este fin de semana el medio favorito del gobierno, Cere Hoy, publicó una serie de videos en los que se le puede ver al diputado oficialista Alexander Barrantes en una discusión bastante fuerte. Ven, dice Chávez que por eso es que Estados Unidos le quitó la visa a Baruch, el presidente de Cere Hoy. Mentira, es una broma. Según se ve y él mismo explica en el video, el diputado estaba en un parqueo público cerca del Parque Morazán y cuando estaba saliendo, según los testigos, con un par de tragos encima, chocó un carro. Casi que lo único que había en el parqueo. Pero somos las mujeres las que manejamos mal, ¿verdad? Yo guardo hubiera sido una mujer. Solo digo. Intentó darse a la fuga cuando el chofer lo enfrentó y en el parqueo le cerraron los portones. El respetado diputado comenzó a enojarse. Yo sé, Olivia, bájate, ya saludo nada más. En el video se le escucha decir frases como las que ya escucharon. No respondo, se le rompe la cara. Y esta otra. Él le golpeó la puerta a uno, alguien a mierda. Pero la cosa se pone todavía mejor. El diputado no hizo solo disculpen, pero no hay otra palabra, ridículo, sino que después llegó Prabhat Charan Prasad, un empresario y actor vinculado al oficialismo, y empezó a sacar billetes de $100 de un bulto para pagarle al chofer por los daños y para evitar que llamara el tráfico. Nice. Porque bueno, ya se los mencioné un poco, pero el diputado parecía estar bajo los efectos del alcohol manejando su carro. Pero calma, el diputado dice que eso es mentira. Obvio. No, cállese usted. ¡Cállese! Cállese usted. Está ebrio. No, como usted quiera. Sí, está ebrio. Como usted quiera. Pero a mí no me hable usted así. ¿No les da como la misma vibra que esto? ¡Cállate! ¡No, tú cállate! ¡No, tú cállate! Pero bueno, volviendo al actor Charan, recordemos que él es íntimo amigo de todos. Es claramente lo suficiente cercano al diputado como para llamarlo en una situación así. Es amigo también de Federico Cruz, alias Choreco, por supuesto. Además estuvo involucrado en Aquí Costa Rica Manda, cuando todavía era como el taxi del chavismo. Y bueno, le han sacado unas cuantas fotos abrazado a Chávez. En resumen, una persona sin duda allegada al oficialismo. Después de que estos videos se hicieron sumamente virales por claras razones, Respondo, se le rompe la cara. la jefa de fracción Pilar Cisneros respondió bien, supongo, llamando la atención del diputado y advirtió que podrían tomarse otras medidas si una investigación revela hechos adicionales. Barrantes comenzó medio bien en su reacción, pidió disculpas públicas por lo que había ocurrido, qué sé yo, lo mínimo que podría hacer, pero después también dijo que el video fue sacado de contexto. Señor, siéntese y tómese una Alka Extreme. Todos tenemos ojitos, ¿ok? Excelente campaña para los 40 diputados que quieren. Para eso, don Mauricio, para modernizar el país, para sacarlo a flote, para cambiar lo que no sirve y para mejorar y fortalecer lo que sí sirve.
Solo digo yo, ¿no? Qué ganillas de darles más. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiesen dicho ellos si el video fuese al revés, como de Ariel Robles o alguien del FA bajo los efectos de alguna sustancia? Miau. Un peliculón hubiese sido. El Ministerio de Comunicación de Casa Presidencial estaría así ya, cocinando el video. Pero bueno, hablando de cocinar, hablemos de Celso Gamboa y su presunto negocio de cocaína. Solo digo, hemos hablado 1000 veces de él. En serio, demasiadas veces de él. No necesita introducción. Es exministro, es ex magistrado, es ex fiscal, es ex absolutamente todo en Costa Rica y todo relacionado a seguridad. Ya, no digas nada. Ya nos exhibiste. Y ahora el primer tico en poder ser extraditado después de que esta semana el tribunal lo aprobara. Él junto con Edwin Daney López Vega, alias Pecho Rata, y Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato o Profe. Celso ha estado detenido por 107 días y las autoridades estadounidenses lo acusan de fabricar y de mover cocaína, además de participar en una organización criminal. Y para eso no es inventado. Tienen audios, mensajes, documentos. Según lo pintan, todo de nuevo está recocinado contra él. Es harina. Se me hace que me voy a dar un paquetito para que mi esposa se rife con unos bolillitos. Para unas tortas con jamón chingón, jamón del bueno. Según la investigación, Gamboa estuvo involucrado en el narcotráfico desde, por lo menos, que sepan, el 2020 y llegó a ser uno de los líderes de una red conectada con ni más ni menos que el Clan del Golfo en Colombia y el Cartel de Sinaloa en México. Canchas grandes, ya. Operaba en 7 países y usaba lanchas, submarinos, aviones y vehículos para llevar droga hacia Estados Unidos, ¿verdad? Porque según la ONU, la TAM es el lugar donde más se produce cocaína, pero Estados Unidos es el que más la consume. Solo digo. Ahora bien, ya su extradición está aprobada, sí, pero que siempre tienen que haber peros en estas cosas, ¿verdad? No significa que saldrá mañana del país. Irónicamente, él todavía queda a salvo, por decirlo de alguna manera, aquí en Costa Rica por los otros casos y juicios que tiene gracias a esto. Lo que dice el Tratado de Extradición entre Costa Rica y Estados Unidos. Cosas mucho menos pesadas, se podría decir, que por lo que las están investigando en Estados Unidos, pero que se deben de cumplir primero. En este momento se estudian casos por uso de documento falso, tráfico de influencias y cohecho propio. El último de los juicios tiene fecha hasta enero del próximo año. Ahora bien, el Ministerio Público no puede frenar los juicios que ya comenzaron, pero sí puede como frenar y desestimar, o sea, como pedir que no vayan a juicio los que no han empezado, justo para que puedan extraditarlo lo más pronto posible. El fiscal general ya ha dicho que su objetivo es agilizar lo más que se pueda la extradición, y esto no solo pasa con Celso Gamboa. Como les dije, también se aprobó la extradición de Pecho de Rata y Gato o Profe. Yo sé. Pero con ellos pasa lo mismo. Ambos tienen otras investigaciones encima que se deben de cumplir. Primero, por lo que, bueno, su salida o su expulsión, se puede decir, oficial del país ya está permitida, pero todavía queda en pausa hasta que el Ministerio Público anuncie sus próximos pasos. Y hablando de los próximos pasos, perdón, inevitablemente, ya por última vez, espero, tenemos que hablar de la inmunidad de Rodrigo Chávez. Las famosas últimas palabras. Porque esta semana el Tribunal Supremo de Elecciones envió una solicitud formal a la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez otra vez. Por favor, ya acabamos de pasar por esto. Pero esta vez les tocará estudiar un expediente con 15 denuncias de beligerancia política, a las 24 que tiene en total. Y digo estudiar porque todos sabemos que estas decisiones son más políticas que lo que realmente diga el expediente. Esto lo hemos hablado 1001 veces, pero recordemos que beligerancia política se refiere a la prohibición que tienen los funcionarios públicos de participar en temas político-electorales. Diles hola, diles chao, ya te vas. Por ejemplo, apoyar públicamente a un partido o candidato, usar su cargo para ayudar a un partido, etc. Los resultados podrían ser la destitución de la persona que lo comete o incluso inhabilitarle de ejercer cargos públicos por un periodo de 2 a 4 años. Pero recordemos que esa solicitud no significa que Rodrigo Chávez haya cometido la falta. Solo quiere decir que el tribunal necesita que la Asamblea...
Solo quiere decir que el tribunal necesita que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad para poder continuar con el proceso y determinar si corresponde ahí sí una sanción o no. Lo que se sabe por ahora y lo que eso significa es que la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones considera que las denuncias superan el filtro de admisibilidad, que es el filtro inicial para decidir si la denuncia tiene sentido legal, si cumple con los requisitos, si hay base suficiente para investigarla, etcétera, etcétera. Un buen ejemplo para entender esto, y de paso dejar claro que no es algo que solo se aplica a Rodrigo Chávez, es lo que pasó en agosto de este año con Patricia Mora. El TSE la sancionó con una inhabilitación de 4 años para ejercer cargos públicos. En 2019, mientras ella era presidenta del INAMO y ministra de la Condición de la Mujer, participó en una Asamblea Nacional del Frente Amplio. Y no solo estuvo ahí, sino que hasta habló públicamente para defender como el rol que estaba teniendo en el gobierno de Carlos Alvarado, que la gente se enojó, O sea, una funcionaria pública participando en un acto político electoral que terminó en inhabilitación. También habría sido suspendida, pero como ya está pensionada por la caja, esa parte pues no aplicaba, no había de qué quitar. Además, otra cosa bien importante explicar es por qué ese caso de 2019 se resolvió recién este año, mientras que el de Chávez avanza mucho más rápido. El TSE estuvo prácticamente congelado en temas de beligerancia política durante los últimos 4 años. La Sala Constitucional tenía en estudio 2 acciones de inconstitucionalidad contra el reglamento de esta sección, lo que impedía al TSE emitir sentencias sobre estos casos, y fue hasta agosto que pudieron comenzar a moverse de nuevo y el tribunal pudo volver a resolver tanto los pendientes como los nuevos. Probablemente nada va a pasar, seamos honestos. Le acaban de dejar la inmunidad por un caso penal, no creo que vayan a querer pasar por eso por una sanción de beligerancia, pero bueno, ya veremos, ¿no? Si bien eso es importante y de nuevo sería histórico para el país. Somos potencia mundial, papá. Sin duda alguna hay temas más importantes de los que tenemos que hablar. El MEP anunció que va a cambiar el reglamento para que las reglas de presentación personal sean iguales para todos los centros educativos del país. Algunas de estas reglas son: Maquillaje, piercings, tatuajes nuevos y cabellos teñidos con colores llamativos. No se va a poder. Ahorita depende de cada centro educativo y quieren que aplique como lo mismo para todo lado. Lo que no se va a permitir va a ser maquillaje en labios, mejillas, cejas, uñas y ojos. Los piercings se los van a tener que quitar. No se van a poder teñir el pelo de colores pasteles, neón o metálicos. Y muy importante, tatuajes. No se va a permitir que tengan tatús. Si ya tienen, no se les castiga cualquier cosa, pero ya no pueden hacerse más. Además, hay otros temas ahí como con el pelo largo, con el celular en clase, etcétera, etcétera. Pero eso es todo un tema en general y yo podría hablar horas de horas. ¿En qué putas le afecta a la educación de las personas tener un piercing o andar uñas o teñirse el pelo? Si algo, entre más confianza y más segura en sí misma o mismo, mejor puede desempeñarse uno. Pero bueno, podemos hablar de todo el tema de los tatuajes. Digamos que todas las demás son corregibles. Pero ¿qué pasa si un estudiante toma la X decisión de hacerse un tatuaje nuevo? ¿Qué? ¿Ya no va a poder pasar el año porque tiene problemas con la conducta? Por un tatuaje. Va a perder un año porque decidió hacerse un tatuaje. Pero bueno, a nivel general, ¿ustedes realmente creen que en este momento en el que estamos, en el peor punto de la educación, la prioridad principal del Ministerio de Educación de Costa Rica realmente deberían ser los tatuajes y el maquillaje de sus estudiantes? Porque nuestros estudiantes están así. Encontramos que las pruebas tenían serias deficiencias. No cubrían todos los contenidos esperados. Por ejemplo, en las pruebas de 6º grado solo se cubría el 30% de lo que está en los programas de estudio. El 70% no se mide. Los ítems eran ítems de baja dificultad, o sea, te aplican a un estudiante de 6º grado ítems de 3er grado. Entonces, bueno, y aún así salen mal, ojo. Pero nuestra prioridad son los posibles tatuajes de los estudiantes, ¿ok? Como pueden ver, nuestro tema principal, esto que sí es importante, que los tatuajes y los piercing, maquillaje, es el estado y la ruta de la educación, que como todos sabemos, después de decirnos que la estaban haciendo. Bueno, la verdad hoy estoy muy complacida, muy contenta de que estemos en este proceso de elaboración de la ruta de la educación para los próximos años en una forma constructiva, y constructiva sobre todo con la participación de los sindicatos. Y decirnos que estaba ejecutado. Sí existe la ruta, solo que la ruta me la inventé yo, nunca ha habido una ruta de la educación. Y ahora hasta la Contraloría de la República quiere decirme cómo es el documento que yo debo entregar, que todo el mundo está esperando.
Yo la ruta ya tengo más de la cuarta parte ejecutada. Y que la ahora candidata al gobierno la apoyara. Ratificamos el apoyo a la ministra de Educación Pública, Ana Catherine Müller, quien continuará en su cargo al frente del Ministerio de Educación Pública. Lo que vimos de la ruta a la educación es que... Don Rodrigo Arias no sabe, pero la ruta sí existe. Solo no me dio la gana publicarla para que ellos la despedacen. Bueno, qué salvada, ¿no? Que no te dio la gana. No es como que las cosas están complicadas. Así es. Resulta que no hacer nada no ayuda ante una crisis. ¿Quién hubiera pensado? La realidad es que Costa Rica hoy se enfrenta a su peor momento educativo en décadas. Y estamos claros, esto es algo que viene pasando desde hace muchos años. Por supuesto, desde las famosas huelgas al controvertido mandato de Leo Garnier, pasando por la pandemia y finalmente resultando en la catatónica gestión de Ana Caterina Müller, que de nuevo simplemente optó porque... La ruta sí existe, solo no me dio la gana publicarla. Increíble. ¿Quién pudiera decir eso en el brete? Imagínense, perdón, si no, íbamos a operar hoy, pero es que simplemente no me dio la gana. Si no, vieras que el tubo del agua lo íbamos a arreglar, pero lo que pasa es que no me dio la gana. Uy, no, sí, lo íbamos a restar, pero es que no nos dio la gana. No me parece que este chico sea muy listo. Esa última sí pasa. Todo el tiempo, tal vez más de lo que nos gustaría. Pero bueno, igual está mal. Pero analicemos entonces qué cosas sí hicieron. Lo cierto es que este actual gobierno asume a la educación en su momento más frágil, saliendo de una pandemia que no fue culpa de ellos, ¿ok? Donde los chicos tuvieron que pasar más de 2 años fuera de las aulas. ¿Ustedes se imaginan? 2 años sin poder acceder a educación. ¿Y qué hicieron apenas volvieron? La peor caída en la inversión educativa de los últimos 40 años. Desde que Chávez entró al gobierno, el MEP recibió casi que el mismo nivel que en 1980. Momentos de nuestra peor crisis educativa y se piensa que quieren poner para el 2026 un 4,6% del presupuesto, cuando recordemos que por ley debería ser un 8%. Ustedes dirán, ¿por qué salió el 8%? ¿Dónde salió? Porque en el 2000 nos veníamos recuperando de la crisis educativa de los 80. ¿Qué pasó? Porque no invertíamos en educación. Y el país dijo, eso fue terrible. ¿Qué pasa si nunca más volvemos a pasar por ahí? Y firmamos la ley que fuera el 8%. Pero claro, con la ley a veces... ¡No me dio la gana! Y si eso funcionara, uno diría, bueno, no, dele. Pero las mismas pruebas que ha hecho el gobierno, que vale la pena decir, no son buenas... Y no dicho por nosotros, sino dicho por Isabel Román, la coordinadora del estudio Estado de la Educación. Encontramos que las pruebas tenían serias deficiencias. No cubrían todos los contenidos esperados. Por ejemplo, en las pruebas de sexto grado solo se cubría el 30% de lo que está en los programas de estudio. El 70% no se mide. Los ítems eran ítems de baja dificultad. O sea, te aplican a un estudiante de sexto grado ítems de tercer grado. Entonces, bueno, y aún así salen mal, ojo. Y cuando sacan los resultados, la idea es agregar quiénes están en nivel inicial, quiénes están en nivel intermedio y quiénes están en nivel avanzado. El MEP te dice que hay esos 3 niveles, pero cuando nosotros entramos a analizar los ítems, no encontramos ni un solo ítem del nivel avanzado. Entonces, como aquí están poniendo en nivel avanzado, entonces, bueno, serios problemas de diseño técnico. Bueno, con esas pruebas nos damos cuenta que los estudiantes están, como dicen, en la piedra. En las pruebas de sexto grado que se dieron cuenta que tanto en mate como en español las preguntas eran para un nivel de tercer y cuarto grado, lo cual en sí mismo es raro y es terrible. Digo, les dejaron el examen fácil, que bien por ellos, pero mal porque no deja ver cómo están realmente con conocimientos de su grado real. Pero encima de esto, resulta que el 67% de los estudiantes están en un nivel básico, un 37% en intermedio y un 0% en avanzado. Dimensionemos que de mate solo el 61% de los estudiantes de sexto grado pasaron. Pruebas que son para estudiantes de tercer y cuarto grado. ¿Y cómo nos comparamos a nivel internacional? En el 2009, Costa Rica figuraba entre los países latinos con mejor rendimiento, muy cerca a Chile. Sin embargo, ahora con la inversión más baja, sin ruta a la educación, post pandemia y sin ideas, estamos entre los más históricamente bajos. Y no es que como que a los otros también les fue mal y podemos decir, no, es que la pandemia nos dio... No. Mientras Costa Rica empeoró un 8% en matemática, Chile fue un 5,6%, o Perú un 4,3%, Panamá, vecino de nosotros, solo un 1,3%. Bueno,
Y todos estos terribles y oscuros números, ¿en qué resultan? Y por ejemplo, revisando un poco las estadísticas, de esas 263, el 55%, es decir, más de la mitad, el móvil fue ajuste de cuentas o venganza. Es decir, más de la mitad de las personas menores de edad que murieron en estos 10 años desde el 2016 al 24, podían haber estado ligadas a crimen organizado o narcotráfico. ¿Qué? ¿Y por qué doy esas estadísticas? Porque hay que empezar a segmentar, digamos, lo que estabas comentando. Tenemos entonces dos frentes y tenemos dos conclusiones importantes. Que los homicidios motivados por crimen organizado y narcotráfico han venido en aumento y son el principal factor de homicidios en Costa Rica. Y el segundo, que las personas menores de edad que deberían estar en centros educativos formándose o desarrollando habilidades para la vida en cualquier otro tipo de espacio están siendo también víctimas, digamos, de homicidio y que forman parte ya de actividades, digamos, relacionadas con este tipo de crimen organizado o narcotráfico. Y ahí está el centro del problema. Les podría llenar el episodio con datos y datos y datos y datos, desde que la crisis educativa afecta más a las zonas rurales, a las personas más vulnerables, que cada vez hay menos personas entrando a carreras STEM, las que más se necesitan, que las grandes empresas se quejan de que no tienen a quién contratar, que los estudiantes no aprenden pensamiento crítico, pero no todo está perdido. Bueno, quién sabe. Pero también hay cosas bonitas pasando, como que un equipo de chicos de coles científicos y técnicos fueron a Singapur a competir en una competencia de STEM llamada STEM Racing y se trajeron a 2 premios de vuelta, para que terminemos positivo. Ya antes les hemos contado, pero se trata de STEM Racing Costa Rica, que es una organización fundada en el 2023 que tiene como objetivo mismo ayudar a fomentar las carreras de STEM en Costa Rica, que como les decía, están bajitas. El programa consiste en diseñar y fabricar autos en miniatura inspirados en los de la Fórmula 1, propulsados con pequeños tanques de gas con el objetivo de marcar el mejor tiempo en pista. Actualmente el programa, impulsado por una organización sin fines de lucro, impacta a miles de estudiantes en todo el país en múltiples categorías y niveles de complejidad. Y claro, no falta recalcar a los chicos que marcaron este hito, que son David Cascante Rojas, Mariana Murillo Uribe, Jacob Dariel Blanco Mora, Carolina Bustillos Monge, Felipe Sáenz Obando y Esteban Morales Cubillo. Entonces no todo está perdido, ¿ok? Hay cosas bonitas pasando, solo tenemos que hacer más de esas. Pero bueno, por lo menos terminé positivo el episodio, ¿no? Después de todo lo que les conté hoy. Creo que lo intenté. Ok, espero que les haya gustado y si llegaran hasta este punto del episodio, tal vez estén un poco tristes, pero nosotros estamos muy felices de que llegaran hasta acá. Así que muchas gracias. Nos pueden ver de lunes a viernes en todo lado. Literal, en todas nuestras redes sociales, todos los días, podcast y boletín de lunes a viernes, nacional e internacional, en todo lo que ustedes quieran. Y nada, gracias por llegar hasta este punto del episodio, por apoyarnos siempre y nos vemos el próximo domingo. Bye.